amado Dios todopoderoso, grande y maravilloso, hoy estoy delante de tu presencia, Señor. Una vez más, Señor, yo te quiero dar gracias, Señor, por mi vida, Señor, y por la vida de cada uno de los hermanos que están acá presentes, Señor, los que están a través, Señor, del Facebook. Señor, yo te pido, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, a que todos estemos en una dirección, Señor, que seas tú, Señor, tomando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, hablándonos, Señor Padre Santo, que seas tú restaurando, redimiendo, Señor, removiendo corazones, Señor. Este es tiempo, Señor, para buscarte, exaltarte, Señor, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, que todos estemos en espíritu y en verdad, Señor, todos unidos, Señor. Ayúdanos a un avivamiento para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues el título se llama El llamado de Dios, y pues lo quiero hacer a través de mi testimonio, que fue cuando Dios me utilizó cuando tenía como 15 años. Quiero empezar con una palabra que es en Jonás 1:3. Bueno, realmente quiero estudiar Jonás todo, pero en estos momentos voy a leer 3, que dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos en Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Bueno, entonces ahí pues cuando yo tenía 15 años, Dios puso como ese sentir, ese deseo, ese amor de buscarlo, de amarlo. Pero yo como joven, tenía 15 años, era muy rebelde, no quería hacer caso al llamado de Dios. Hice lo mismo que Jonás y huí de su presencia. Y no sabe a veces cuánto me arrepiento, porque cuando yo realmente conocí a Dios, dije: wow, todo el tiempo que perdí por no haber escuchado la voz de Dios. Y yo estaba nosotros íbamos a la iglesia Manantial, y yo siempre decía: Dios, yo te quiero amar como esas personas te aman a ti. Yo veía que danzaban, que lo adoraban, y yo decía: Dios, yo te quiero amar a ti así. Pero un día en una oración y en mi rebeldía, yo le dije a Dios: bueno, Dios, yo te quiero amar de esa manera, pero déjame disfrutar del mundo primero. Te prometo que a los 30 años te voy a amar. Fue lo que yo le dije a Dios, creo que como en mi descaro con Dios. Y Dios, como es tan caballeroso, me dijo: bueno, hazlo, dale. Pero ¿sabe cuáles son las consecuencias de ir al mundo? La desilusión, la tristeza, el engaño, porque el dolor, lo más fuerte. A través de todo ese tiempo, yo preferí la rumba, el cigarrillo, la fornicación, todo lo que ofrece el mundo, que no es nada bueno. Y yo preferí ese mundo. Aunque amaba a Dios, me ganó la desobediencia, el no hacerle caso a Dios. Pero había como un sentir, un amor hacia Dios, pero yo lo único que le pedí a Dios fue que me permitiera disfrutar el mundo primero, porque yo creía que si yo no disfrutaba el mundo, iba a perder, mejor dicho, la vida. Entonces, cuando en todo el proceso de los 15 años a los 28 más o menos, Dios vuelve y me empieza a llamar. De todas maneras, durante todo ese tiempo Él me guardó de muchas cosas, de la droga, de muchas cosas que nos pueden llevar a perdernos, del alcoholismo, de llegar a tomar decisiones malas. Aunque las tomamos, Dios nos guarda muchísimo, porque su misericordia y su amor siempre está con nosotros. Cuando yo tenía más o menos 28 años, vuelve y llega ese sentir, ese amor, ese deseo de buscar de Dios. Y yo empecé como a orarle a Dios, y yo le decía a Dios: Dios mío, ayúdame, quiero amarte, pero ponme en una doctrina que realmente te ame a ti, que sea lo correcto, porque pues como hay tantas religiones, eso lo desordena a uno, como de pensar: ¿realmente estoy buscando a Dios de corazón? Porque a veces uno piensa que es la religión la que nos salva, y no es Dios, es Dios el que nos salva.
no es una religión, es el amar realmente al Señor Jesucristo, reconocer que Él fue el que murió por nuestros pecados, por nuestro amor, fue el que nos salvó. Cuando Dios empieza a darse cuenta o a mirar que yo estaba buscando ese amor, yo entré a una iglesia de los mormones. Incluso soy bautizada en la iglesia de los mormones. Pero esto Dios lo permite para que nosotros nos demos cuenta de dónde realmente está Él. Porque si a veces no investigamos, no profundizamos y no escudriñamos la palabra, no nos vamos a dar cuenta cuál es la verdadera doctrina donde Dios nos quiere tener. Y Dios no nos pone en una iglesia solamente para amarlo a Dios. Obviamente es lo primero. Pero Él también nos pone con un propósito. Cada uno tenemos un propósito en nuestras vidas para poder enseñarle a otras personas, para poder discipular, para poder evangelizar. Cuando yo entro a la iglesia de los mormones, no, yo sentí un vacío, nada que ese vacío llenaba mi corazón de realmente reconocer al Señor Jesucristo. Después, yo salgo de esa iglesia y empiezo nuevamente a buscar de Dios y entro a la iglesia adventista. Pero tampoco veía la presencia de Dios allí. Y yo le decía a Dios, no, yo quiero sentirte, yo quiero realmente conocerte. Cuando eso pasa, yo le dije a Dios, realmente, yo me acuerdo que un día le dije, arrodillada, le dije, Dios, si realmente no es tu iglesia, no estás tú ahí, muéstrame. Y esa misma noche yo me soñé, Dios me puso un sueño donde me decía que eso era brujería. Aunque lo que yo siempre he dicho es que, gracias, perdón, que estoy preciso agripada. Aunque lo que yo siempre he dicho es que no es la religión la que nos salva, no es si somos evangélicos, cristianos, adventistas, sino es el realmente amar al Señor Jesucristo. Pero yo quería sentir también la presencia de Dios. Gracias. Yo también quería realmente tener un encuentro con Dios personal, donde Dios me tocara y transformara mi vida de verdad. Yo seguí pidiéndole a Dios, yo vivía en San Martín Meta, y yo empecé a orar y yo le decía a Dios, yo quiero realmente amarte, yo quiero realmente buscarte. Y una persona llegó y me habló, evangélica, y me llevó a una iglesia cristiana evangélica allá en San Martín. Y yo le dije a Dios, yo he sido muy sincera con Dios, y de pronto no sé si sea bueno o malo, pero yo siempre como que le digo a Dios, si realmente eres tú, tócame. Si realmente eres tú, Espíritu Santo, tócame porque yo realmente quiero sentir tu presencia. Y realmente ese día yo sentí la presencia de Dios. Realmente ese día Dios me habló y me mostró, aquí es. Al transcurso del tiempo fue cuando, bueno, ahí va como un testimonio de lo que le pasó a mi prima Catalina, a mi tío y a un primo que entraron los tres al hospital por el COVID. Ahí fue cuando yo no sabía que Dios tenía un llamado en mí. Bueno, yo lo llamo así porque Dios me ha hablado muchísimo. Y una tía me decía, haz un grupo de oración para que oremos por ellos. No sé por qué la utilizó a mí, o sea, porque mi tía me dijo a mí que yo lo hiciera, si ella lleva muchísimos más años en el evangelio que yo. Y yo hasta ahora estaba empezando, a mí me daba pena orar y si lo hago ahorita antes era peor. Y bueno, entonces yo pues de todas maneras yo lo hice, yo empecé a hacer el grupo de oración y toda mi familia entró al grupo de oración. Eran como 30 personas y ahí fue cuando entró el pastor a la oración. Ahí fue cuando empezamos a orar. Y Dios se glorificó muchísimo en la vida de mi prima, bueno, ya saben el testimonio de ella y de mi tío y de mi primo. Dios se glorificó en esa situación donde me mostró lo que estaba haciendo en mi familia, en mí y en la congregación. Porque ahí me di cuenta lo que Dios quería para mí y que lo que hablábamos de que si Dios tiene un llamado en nosotros, tiene un propósito en cada una de nuestras vidas. Si Dios tiene un propósito en esta iglesia o en cualquier congregación, debemos pedirle a Dios cuál es el propósito que quiere realmente para nosotros. No es solo venir todos los domingos, orar, sino también esforzarnos por el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, dándole siempre la honra, la gloria, porque Él fue el que nos redimió, el que nos restauró, el que nos mostró
el camino. Pero ahí no fue todo. Ahí empezó como el llamado de Dios hacia mí. Pero yo seguí siendo necia, porque pues, no sé, es a veces como el mundo, como que la carne lo llama a uno y uno está ahí como que yo te amo, Dios, pero el mundo está acá a este lado, Satanás está a este lado llamándolo a uno, no, venga que esto es más chévere, esto es más bonito. Y le adorna a uno con cosas supuestamente bonitas. Cuando yo llego a la iglesia, Congregación Unción, Poder y Gloria, el pastor siempre me decía, Dios tiene algo para ti. Dios quiere que tú evangelices, Lina. Y yo le decía, no, como las cosas, no, Dios, yo no voy a evangelizar. Yo te amo, yo ya estoy viniendo, yo ya me estoy congregando, pero yo no voy a hablar. Yo no puedo, Dios, o sea, a mí me da pena. Y Dios me dijo, no es lo que tú quieras. El propósito que yo tengo en ti es más allá de venir a sentarte y escuchar mi palabra. Ahí es cuando nos enseña en Jonás. Vamos a leer nuevamente Jonás, todo el capítulo. Primero, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave por partida para Tarsia, y pagando su pasaje entró en ella para irse en ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó en que se partiera la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron el mar a los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quita, Él tendrá compasión de nosotros y pareceremos. Acá nos muestra a Dios y nos dice a los jóvenes, y no solo jóvenes de edad, sino jóvenes espiritualmente. Y a los que no han escuchado el llamado de Dios, yo le digo a todos, hermanos, a los jóvenes, los que tienen 15, 13 años, no se dejen llevar del mundo, que el mundo solo ofrece mentira, engaño. No sabe lo que yo me perdí por no haber escuchado la voz de Dios desde el principio. Si yo hubiera escuchado esa voz, de pronto Dios hubiera hecho cosas mucho más grandes en mí, porque el hecho no es solo venir a la iglesia todos los domingos, es importante orar, porque Dios dice que debemos orar, pero también dice que debemos ayunar, esforzarnos, orar en todo tiempo, porque no estamos en tiempos para ser tibios ni débiles. Estamos en un tiempo donde debemos orar sin cesar, clamándole a Dios por nuestra familia, por nuestros hogares, por nuestros hijos. ¿Queremos una descendencia que alabe a Dios? No la vamos a hacer si no buscamos realmente a Dios. Si no oramos, si no ayunamos y no le pedimos a Dios que restaure los corazones de nuestros hijos. Si no creemos que Dios es el que nos va a mover, porque siento que a veces estamos siendo tibios cuando no le clamamos a Dios de corazón, cuando lo buscamos solo por una necesidad y no porque realmente Él no necesita en que nosotros busquemos y clamemos por nuestras familias, más a los jóvenes, a las personas que están espiritualmente. Dios dice que debemos tener fe, pero también dice que la fe sin obra es muerta, ¿cierto? Porque no podemos creer, podemos orar, pero si no nos fortalecemos, Él dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Cuándo nos debemos esforzar? Cuando nos levantamos a las 3 de la mañana, cuando ayunamos, cuando oramos y le clamamos por nuestra vida espiritual. Porque nosotros debemos enfocarnos más en fortalecernos en Cristo, porque el enemigo está como león rugiente y va a querer atacar a nuestras familias y a nosotros que somos los que amamos a Dios y lo buscamos de todo corazón. Son a los que el enemigo, o sea, la que más nos ataca es a nosotros. Por eso debemos fortalecernos en Cristo Jesús, en buscarlo en todo tiempo, en orar sin cesar. Es lo que siempre como que le pido a Dios, que me ayude para fortalecerme en Cristo Jesús.
Es bueno buscar, orar por nuestra economía, por nuestra salud, por todo. Claro, Él también nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pero nuestra prioridad es nuestra vida espiritual. Es lo que nos llena para que Él dice en su palabra, busca el reino de Dios y su justicia, que el resto llegará por añadidura. Si nosotros hacemos, cuando Él dice busca el reino de Dios y su justicia, es que busquemos su palabra, que busquemos de Dios, que lo amemos a Él primero, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma. ¿Cómo sabemos cuando estamos firmes en Cristo? Cuando viene una prueba y no nos debilitamos. Cuando viene una debilidad y no caemos. Porque Él nos dice que no nos angustiemos por nada, que no nos preocupemos por nada. Realmente, nosotros acá estamos escuchando la palabra y nos llenamos todos los domingos y cada vez que escuchamos una prédica. Pero cuando viene una dificultad, ¿estamos igual? ¿Lo alabamos? A mí me recuerda cuando yo estaba en el hospital, que me dolía muchísimo la espalda, el estómago, y Satanás me atacaba y me dolía y me dolía, y yo lo alababa. Yo solo recordaba cuando Pablo y Pedro estaban en la cárcel, y Silas, perdón, estaban en la cárcel y adoraban a Dios. Esa palabra me fortalecía muchísimo cuando yo sentía que no podía más a veces. Y yo decía, no importa, debemos siempre esperar la voluntad de Dios. No sabemos cuál sea, pero sabemos que es perfecta y que Él siempre, si nos lleva al valle, a la muerte, a las aguas, al fuego, es porque está haciendo de nosotros un barro suyo. Él es nuestro alfarero y Él es el que nos construye, moldea nuestros caracteres y nos redime para ser mejores. A veces nos quejamos y decimos porque a mí, pero no decimos para qué. ¿Para qué es que Dios nos permite pasar por una prueba? ¿Para qué es que Dios permite que nosotros estemos en una dificultad? Al principio yo decía, ¿por qué? Y ya después dije, gracias Dios, porque a pesar de la dificultad, de que mi matrimonio cayó, de que mi enfermedad vino, de que mi economía se cayó, conocí al Rey de Reyes. Porque Él fue el que me redimió, el que me restauró y el que me mostró el verdadero amor. Y yo no puedo estar la mejor economía, no puedo tener, digamos, un acompañante, un esposo, pero tengo a Cristo, que es el que me guía todos los días. Y cuando Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no necesitamos más. Es hermoso cuando uno conoce al Señor Jesucristo. Realmente, por eso le digo, jóvenes y hermanos que realmente no han conocido al Señor Jesucristo, acérquense a Él con un corazón contrito y humillado y verá que Dios nos habla. Necesitamos una juventud que nos ayude, porque como les digo nuevamente, queremos esta generación para Cristo, pero no nos esforzamos. No buscamos de Dios de todo corazón. Y Dios no necesita que nosotros solo vayamos un domingo a la iglesia o que estemos de vez en cuando en un discipulado. Dios necesita que en todo tiempo, orando sin cesar, buscándolo en todo momento. Por eso yo quiero que todos busquemos de Dios de todo corazón. Jóvenes, ayúdenos, porque hay jóvenes que se están perdiendo. Hay jóvenes, gracias a Dios y a todos los papás que están acá, sus hijos están, digamos que más o menos bien con Dios. Pero donde no hay un papá que busca a Dios de todo corazón, sus hijos se están perdiendo en la droga, en la prostitución y en cosas del mundo que no nos ofrece. Por eso yo quiero una vez más invitar a los jóvenes para que busquemos de todo corazón a Dios, que nos esforcemos para que nuestras familias sean para Cristo Jesús. Pero no es estresándonos, no es llorando. Una mujer sabia que edifica su hogar es de rodillas a Cristo Jesús. Y igual los papás, que seamos clamándole a Dios por nuestros hijos. Yo amo cuando mi hijo busca a Dios de corazón. Aquí le voy a dar un pequeño testimonio de lo que Tiago ha hecho. Tiago me dijo un día, mamá, yo voy a ayunar. Y yo le dije, wow, ¿en serio? Y Tiago tiene 7 años. Me dijo, sí mamá, yo voy a ayunar. Y yo le dije,
bueno, hijo, si tú vas a ayunar tienes que tener un propósito para poder ayunar. Y él me dijo, claro, mamá, yo lo tengo. Mi propósito es llenarme de la palabra de Dios. Ahí yo dije, gracias Dios, porque mis oraciones no son en vano, porque yo todos los días clamo a Dios y le pido a Dios que unja a mi hijo, y creo que él es un hijo para Cristo Jesús, y que él es una promesa de Dios. Él es una promesa de Dios, y así debemos clamar por todos nuestros hijos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice? Perdón, se me olvidó el versículo. Dice la palabra de Dios. Exacto. Debemos corregirlos con amor, como Dios nos corrige a nosotros. Así debemos ser nosotros como padres, para que esta descendencia, para que nuestros hijos sean para Cristo Jesús, buscándolo de todo corazón. Pero nosotros como padres debemos esforzarnos, buscar a Dios de todo corazón, para que nuestros hijos amen a Dios. De nosotros depende, de nuestro ejemplo. Mira, yo hablaba con los jóvenes y yo les decía en clases a los niños, ¿qué es fornicación? Y ellos no saben qué es fornicación. Niños de 14 y 15 años no saben qué es fornicación. Por eso nosotros como padres debemos hablarle de los mandamientos y de lo que Dios pide para que seamos obedientes a Cristo. Un niño de 13 años como padre, nosotros debemos primeramente pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para poderle hablar sobre eso. Porque por eso hay niños que de 13, 14, 15 años ya tienen novio y caen en fornicación. Porque no les hemos hablado de lo que Dios quiere en la vida de nuestros hijos. Debemos hablarles, como les digo, obviamente pidiéndole a Dios sabiduría para que ellos puedan entenderlo, para que ellos amen su cuerpo. Yo les digo, amemos nuestro cuerpo para que Dios obre en nuestras vidas. Porque a veces por nuestra desobediencia sufrimos. A veces nosotros le echamos la culpa al enemigo, ¿cierto? Pero soy yo. Obviamente el enemigo existe. Como existe el bien, existe el mal. Pero Dios también nos dio el decidir. Yo decido si tomo una decisión correcta o no. Lo que yo decidí a los 15 años no fue culpa de Satanás, fue culpa mía. Fue culpa por no haber escuchado el llamado de Dios. El enemigo aprovecha la situación, pero yo soy la que decido. Yo soy la culpable de que todo me vaya, si a mí me fue mal, yo no le puedo echar la culpa al enemigo, porque el día que yo vaya al cielo, yo no le voy a decir a Dios, no es que Satanás fue el culpable. No, cada quien asume las consecuencias de sus actos. Yo soy la culpable y cada uno de nosotros somos culpables de lo que hacemos mal. Por eso debemos buscar a Dios de corazón para que el enemigo no nos toque. Amén. Cuando yo estudiaba la palabra de Jonás toda esta semana, es tremendo como Dios nos toca nuestros corazones, y realmente yo me conmovía mucho porque recordaba todo lo que Dios había hecho en mi vida y lo que ha hecho en cada uno de nosotros, porque yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido un proceso para estar en Cristo Jesús. Para poder estar en Cristo debemos ser probados como el oro, dice su palabra. Entonces yo creo que debemos como que agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros. El permitirnos estar en Cristo es un privilegio. Cuando yo oro todas las noches en las oraciones, en el grupo, yo siento la presencia de Dios y yo le digo a Dios, solo tú me has permitido estar acá. Porque yo le decía al pastor, realmente cuando yo tuve ese deseo de buscar a Dios, yo quería estar todos los días en la iglesia. Yo quería buscar esa hambre y esa sed, y yo quería solamente estar en la iglesia. Uno, porque solo Dios era el que llenaba mis vacíos. Solo Dios era el que me daba paz en mi corazón pasando por cada circunstancia. Y porque Dios no es tan misericordioso, tan bueno, tan bondadoso, solo Él, el Rey de Reyes, nos ayuda y nos permite amarlo cada día más. En nuestras fuerzas nunca estaría. En nuestra forma de ser jamás lo hubiéramos hecho. Yo era durísima de corazón. Dios ha moldeado mi carácter, mi mal genio, mi actitud, todo lo ha limpiado Él. Él me ha redimido.
Algunos hermanos, no acá, no acá, dijo el pastor, me han dicho, hermana, pero usted creo que ya está siendo religiosa, ¿sí? Y yo dije, y Dios me puso a pensar, los discípulos eran religiosos porque el 100% eran para Dios. Los discípulos amaban a Dios sobre todas las cosas, oraban, ayunaban todo el tiempo, incluso hasta Pablo prefirió no tener esposa por amar a Dios al 100%. Y yo le decía, es que yo quiero amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente. Obviamente no quiere decir que yo sea santa. El vestirme así no me hace santa. Soy pecadora como cualquiera de nosotros. ¿He fallado? Bastante. Creo que la misericordia de Dios es el que me ha ayudado a estar acá. Pero yo no me he visto así. Yo no cambié mi forma de vestir porque crea que el vestirnos así nos haga santos. Porque yo me vestía con faldas cortas, con vestidos pegados, con escotes, ¿sí? Yo lo hacía. Mi maquillaje era diferente, todo era diferente. Pero cuando Dios me redimió, me transformó, Dios puso ese sentir en mí de cambiar hasta mi forma de vestir. Porque yo no quiero que piensen que por vestirme así, crean que soy santa, o que porque una mujer se viste así sea santa. No, es porque quiero dar testimonio donde quiera que vaya. Que donde me miren, desde mi forma de vestir, actuar, hablar, sea importante, pero lo primordial, hermanos, es nuestro corazón, obviamente, porque si nuestro corazón tiene perversidad, tiene pecado, de nada sirve vestirme así, de nada sirve llevar una Biblia bajo el brazo si no amo a Dios de corazón, si no amo a la humanidad, si no amo a mi hermano, si no perdono, de nada me sirve. Entonces esto lo hago para dar testimonio de que Dios realmente nos transforma en todo es en todo, que nosotros somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque Él nos quiere nuevos, cambiados, transformados de todas las formas. Por eso yo le doy la honra y la gloria siempre a Dios, porque Él ha ayudado a que nosotros seamos nuevas personas. Cuando yo estaba estudiando esta palabra, Dios me conmovió muchísimo, porque yo me acuerdo que cuando yo pasé por la aflicción, yo lo primero que le dije a Dios fue, me arrodillé, le lloré a Dios y le dije, está bien Dios, así como Jonás clamó a Dios. ¿Qué le dijo Jonás a Dios? Una oración completa, voy a decir versículo 2:7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Yo le dije más o menos así: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Yo le prometí a Dios que a los 30 años lo amaría y lo exaltaría. Y Él me dijo, acuérdese, me tuvo que tragar la ballena, así como lo hizo con Jonás, porque no fue a las buenas, se los digo. Fue bastante fuerte mi proceso. Lo primero que más me afectó fue cuando cayó mi matrimonio. Duramos 9 años, 9 años, donde no hubo maltrato, donde no hubo nada. O sea, yo veía mi matrimonio a la perfección. Errores como todos, problemas como todos, pero Dios nos ayudaba cada día. Cuando eso pasa, para mí eso fue como si se hubiera caído el mundo. Pero ¿sabe cuál fue el error mío? Que yo idolatraba a esa persona, que yo decía que sin esa persona no podía vivir, y que estaba poniéndolo por encima de Dios, porque Él me decía, bueno, vamos a la iglesia, pero el sábado vamos a ir a la discoteca. Y yo venía a la iglesia, pero el sábado iba a la discoteca. Él me decía, bueno, es que qué de malo es tomarse 2 cervezas, qué de malo es ir.
Y yo sabía que eso era malo, porque Dios ya me estaba inquietando, pero yo prefería, porque creía que eso era sujetarme a mi esposo. Porque a veces confundimos la palabra cuando Dios nos dice que nos sujetemos a nuestro esposo, pero de acorde a la palabra de Dios, que sea de acorde, porque nosotros tampoco vamos a hacer algo que no le agrada a Dios solo porque le agrada al esposo. Y él me decía, vamos a la iglesia, pero vamos a tomar. Me acuerdo tanto un día que él me felicitó por haberlo acompañado a jugar rana. O sea, creía que estaba siendo la mejor esposa por haberlo acompañado. Y yo creía que estaba siendo la mejor esposa por obedecerle a él. Cuando Dios vio eso, él quita todo, da piedra de tropiezo. Todo lo que le quite la gloria a él. Y así lo hizo conmigo. Y él quitó de lado eso. Yo sé que Dios aborrece el divorcio y la separación, pero si eso es necesario para buscar a Dios de corazón, lo va a hacer. Porque nosotros no podemos idolatrar a nuestros hijos, ni a nuestro esposo, ni a nadie. Así como lo hice con Tiago, mi hijo yo no se lo dejaba a nadie. Y yo sufría, yo solo se lo dejaba a mi mamá o a mi suegra, a nadie más. Y yo sufría, para mí era terrible, yo me desesperaba, yo me estresaba, sentía que estaba idolatrando a mi hijo también. Y yo tuve que soltarlo a él también. Y Dios me dijo, no confíe en el hombre, confía en mí, que yo cuido a tu hijo, yo soy su protector. Y así de esa manera pude reconocer a Dios. De esa manera, por eso debemos siempre tener en primer lugar a Dios, porque de esa manera Dios nos muestra su misericordia, su amor, su gloria. Pero si nosotros no lo ponemos en primer lugar a Él, ¿cómo Dios se va a glorificar en nuestras vidas? ¿Cómo Dios nos va a ayudar si nosotros no lo amamos a Él de todo corazón? Si nosotros no buscamos su presencia, si nosotros no lo exaltamos a Él primero. Debemos amarlo a Él. Bueno, ya les había contado el testimonio del hospital. Bueno, lo del hospital empezó cuando yo empecé a orar a las 3 de la mañana. Yo empecé una semana y ese dolor empezó terrible, terrible. Hasta que yo fui al hospital y me tocó sacarme los exámenes por particular. Me miraron que tenía cálculos en la vesícula. Y no solo ahí, los cálculos se fueron al hígado. No les había contado esto en el testimonio. Cuando yo estaba en el hospital, el doctor me dijo, le dijo a los estudiantes que siempre estaban ahí, les dijo, definitivamente, y eso que ellos no hablan mucho de Dios, definitivamente esta mujer es muy fuerte, pero yo sabía que no era yo, era Dios. Yo sí sabía, pero cuando el doctor dijo eso, a mí se me hizo un nudo en la garganta que yo no podía hablar, solo lloraba y lloraba porque le dijo a los estudiantes, lo que ella tuvo era para haber entrado a UCI. Y yo ni siquiera recibí medicamentos, porque a mí cuando me dio la taticardia y eso, yo solo le decía a Dios, por favor, no quiero más medicamentos. Y al otro día Dios me los quitó, porque Él sabía el temor, aunque yo no se lo había pedido, Él sabía que ese era mi miedo y que Él iba a ayudarme a afrontar esa situación. Y Él le dijo a los estudiantes, ella es muy fuerte, pero yo sabía que era Dios el que me había hecho fuerte. Él me había ayudado en todo, yo ni siquiera tuve medicamentos, yo caminaba por todo lado, yo era la que ayudaba a las abuelitas, les cambiaba los pañales, las llevaba al baño, las ayudaba a bañar. Duré 18 días, casi un mes en el hospital. Y todo ese tiempo Dios lo único que hacía era fortalecerme y enseñarme el amor de Cristo, que Él había muerto en la cruz del Calvario por mí, por ti y por todos nosotros. Que su sangre preciosa era la que nos había redimido, la que nos había fortalecido, la que nos había ayudado. Por eso me encanta este Salmos, donde Dios nos habla
Bueno, primero vamos a hablar en Primera de Corintios 1:27, donde Dios me muestra eso. Porque cuando yo estaba en mi aflicción, cuando a mí me empezó todo, yo solo me echaba la culpa de todo. Yo decía, por mi culpa, así como los católicos, por mi culpa, y dame látigos y látigos. Y yo decía, yo merezco esto, yo merezco esto, yo merezco esto, porque yo fallé. Y yo decía, no, yo cómo voy a ir a los pies del Cristo si Él me hablaba y yo no lo escuchaba. Yo no merezco que Dios me utilice a mí. Pero Dios nos recuerda en Primera de Corintios 1:27 al 28, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Él me escogió a mí, no siendo la más sabia, la más inteligente, porque, bueno, inteligencia sí nos da Dios, pero nosotros somos los que nos dejamos llevar por el mundo y tomamos malas decisiones. Pero Él me recordó que Él no vino por justos, sino por pecadores. Y Él vino por mí para mostrar su gloria. Porque de pronto Dios permitió que yo pasara todo eso para que más jóvenes escucharan este testimonio y no hagan lo mismo que yo hice. Porque yo como les digo a todas las personas, a las personas que son casadas, les aconsejo a las mujeres que se sujeten a sus esposos en la palabra de Dios. De pronto una mujer del mundo va a decir, no, todos los hombres son iguales, ¿verdad? Bueno, cosas así. Pero yo como mujer, que si Dios me permitió eso, es para testificar de la honra y la gloria de Dios. Que debemos sujetarnos a nuestros esposos. Nada es fácil, pero su palabra dice que en el amor todo lo podemos, todo lo sufrimos, todo lo soportamos. Amén. Por eso debemos. Y a los jóvenes les digo, escuchen la voz de Dios, porque Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Y no solo jóvenes en edad, sino jóvenes espirituales. Y hasta todos, creo que Dios nos habla a todos, que debemos fortalecernos en Cristo Jesús, buscarlo de todo corazón. Amén. En Salmos también Dios nos muestra, en el Salmista 139, 7, 8, y nos habla mucho Dios, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si hubiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hubiere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Amén. Dios está en todo lado. ¿Cómo podremos escapar del llamado de Dios? ¿Cómo podremos escapar de la presencia de Dios? ¿Podríamos? Cuando Dios tiene un llamado hacia nosotros, así como lo hizo con Jonás, así nos toque pasar por duras cosas, pero vamos a tener que aceptar el llamado de Dios, porque Dios sabe con qué motivo, con qué situación, circunstancia quiere que nosotros hagamos ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas, porque no es solo para mí. Ese propósito, ese llamado que Dios tiene hacia cada uno de nosotros, no es solo para mí, es por muchas almas que están afuera perdidas. Y Dios nos pide a nosotros que oremos, que hablemos su palabra. Mira que Dios es tan grande y tan misericordioso conmigo, y yo creo que lo ha sido con todos nosotros, que a pesar que yo he sido penosa y me da como miedo hablarle a las personas de su palabra, Dios siempre me las pone. Yo no las busco, Dios me las pone. Hace como 15 días yo estaba esperando el bus y un indigente se me acerca, tú eres cristiana, ¿verdad? Y yo estaba con un audífono, yo, ay no, Dios, no me ponga a hacer esto, no me ponga, por favor. y el indigente nada que se iba, eres cristiana, ¿cierto? Dios te bendiga. Y yo, sí, chao, chao. Y él, ¿cierto que tú eres cristiana? Y yo, ay, está bien, Dios. Y yo, bueno, me quité el audífono y empecé a hablar con él. Y él me dijo, es que Dios no me ama. Yo era cristiano, o yo soy cristiano, me dijo. Pero es que yo con qué cara le voy a ir a hablar a Dios si yo soy un alcohólico. Él está bravo conmigo porque yo le he estado fallando muchísimo.
Y yo le dije, Dios no está bravo contigo, Él te ama. Tú eres el que estás alejado de Dios. La verdad, esto lo hace Dios, porque yo no sabría. Esto lo hace Dios. Y así me ha pasado en los buses y en muchos lados donde siempre me preguntan, y siempre me preguntan, ¿tú eres cristiana? Y es la gracia de Dios que pone en cada uno de nosotros, que nos permite, porque yo le pido a Dios, Dios permíteme hablarle a personas, pero yo no lo hago por iniciativa. Entonces Dios me dice, tome, Dios me colabora y yo le doy la honra y la gloria a Dios porque lo ha permitido sin yo hacerlo. Porque la verdad, yo sí le hablo a muchas personas, incluso hay un muchacho que trabaja al frente mío y yo doy la honra y la gloria que él era ateo. Él era ateo. Y él empezó a hablarme y me hablaba de dioses y de historia. Y yo le dije, no, yo sobre historia no sé. Porque pues Dios nos dice que si no sabemos es mejor callar. Yo le dije, yo le hablo del Señor Jesucristo y de lo que ha hecho en mí. En mí. Y él todos los días, ahora va y me busca y me dice, yo todos los días hago como un devocional y él ya sabe. Por lo que él ya estaba ahí buscándome y yo abro un cuadernito y cada vez que yo abro el cuadernito dice, vamos a estudiar los dos. Y él me decía antes que él no creía en Dios. Y ahora él dice, yo sé que Dios fue el que me salvó, porque él se quería suicidar. Y ahora él sabe, porque él decía, es un ser supremo y bueno, cosas así que hablan ellos. Y yo le decía, y yo sé que es Dios el que te dio una oportunidad de que seas tú. Pero bueno, Dios sabe que todo es un proceso. Yo duré más de 15 años para poder escuchar a Dios. Así que nosotros también debemos ser pacientes con las personas que les hablamos, porque a veces queremos que abrirles el cerebro y que ya entiendan. ¿Y por qué no recordamos cómo nosotros tuvimos que llegar a Cristo? Con paciencia, con amor, debemos enseñarle la palabra de Dios, sin religiosidad, porque Dios nos dice que en todo momento debemos hablar con amor. Obviamente, al pecado se le dice pecado. Sin sacar lo que no es de Cristo. A todo hay que hablarle. Al pecado se le dice pecado, pero en el amor de Cristo, que Él es el que siempre nos enseña y nos ayuda. Acá el Señor Jesucristo nos ha enseñado que debemos escuchar ese llamado de Dios, que debemos dejarnos guiar por Él, que debemos mostrarnos en todo tiempo. Y esta palabra en Isaías 41, 9 y 10, vamos a Isaías 41, 9 y 10, creo que me sigue siempre, en cada situación, en cada circunstancia. Dios me la recuerda en todo tiempo, en cada vez que, porque el hecho que yo esté acá no significa que ya haya pasado por un proceso. Yo sigo en el proceso. Dios me sigue restaurando. Dios me sigue redimiendo porque todavía tengo muchos errores. ¿Y cómo sabemos? Hasta que estemos en Cristo. Porque estamos en un mundo donde desafortunadamente hay pecado. Pero pues con la fortaleza y esforzándonos encontraremos al Señor Jesucristo. Amén. Isaías 41, 9, 10. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Amén. Damos gracias a Dios porque Él nos promete que a pesar que estuvimos en el mundo y que hicimos cosas que no eran de agrado a Dios, Él siempre se acordaba de nosotros y nos estaba guiando. A pesar de que hicimos cosas que no eran de Dios, Él siempre estuvo con nosotros. Y Él nos sacó desde lo más vil, desde lo más donde Satanás nos tenía. Pero Él nos dice y nos recuerda esta promesa, esta hermosa promesa: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios acá nos promete que siempre estará con nosotros, que a pesar que le fallemos, a pesar que caigamos, a pesar que tengamos circunstancias, problemas, situaciones, Él siempre nos va a ayudar.
Debemos darle gracias a Dios porque Él nos ha sacado de tantas cosas, de tantas situaciones donde de pronto ya no queremos vivir, ya no queremos avanzar, o como a veces dudamos de la presencia de Dios, porque a veces Él está actuando en silencio. Nosotros no sabemos qué Dios está haciendo en estos momentos en nuestras vidas. No debemos dejar que nada ni nadie dañe el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Por eso debemos siempre seguir a Cristo a pesar de las situaciones, de las circunstancias. Para mí, ni para nadie creo que ha sido fácil estar en Cristo Jesús, porque Él dice: sigue mi cruz y sígueme. Y el seguir la cruz no es todo suavecito. Vamos a pasar por situaciones, por problemas, por circunstancias porque son difíciles en nuestras vidas, pero hace que nos fortalezcamos en Cristo Jesús. El fallarle a Dios no significa que ya no somos hijos de Dios, porque Él dice que en nuestras debilidades Él se perfecciona. Nosotros fallamos todos los días, pero Él es nuestra fuerza, nuestra roca, nuestro libertador. Eso me lo recordó un día en el hospital y me dijo: yo soy tu fortaleza, yo soy tu roca, yo soy tu libertador. No te preocupes, que yo siempre estaré contigo. Y ese llamado que yo tengo hacia ti y hacia todos mis hijos, siempre estaré allí con ellos, los ayudaré. Por eso debemos siempre darle gracias a Dios, porque Él nos guía, porque Él nos dirige, porque sin Él no somos nada. Por eso debemos siempre darle la honra y la gloria a Dios, ser agradecidos porque Él fue a la cruz del Calvario por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias, por todo lo malo que ha sido de este mundo. Él hace 2024 años venció al enemigo, así que no debemos dejarnos vencer por ninguna dificultad y siempre estar de la mano de Dios. Por eso quiero que nos levantemos, hermanos, y alabemos a Dios. Hermano Diego, ¿me puedes colocar la canción He decidido seguir a Cristo? Cantémosle a Dios esa alabanza donde creemos que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, que es lo mejor que hemos tomado para siempre honrarlo a Él. Esto no es para nuestras vidas, ni es para ninguno de nosotros. Todo esto es para honrar a Dios, para amarlo a Él siempre, para creer que Él es el que nos guía, el que nos dirige, que sin Él no somos nada. Dios es Dios siempre, pero nosotros sin Dios no somos nada, nada somos. Perdón mi voz. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, oh Santo Dios. Gracias te doy por la vida de estos jóvenes, Señor, porque tú los tocas, Señor, tú tocas sus corazones, Señor. Este testimonio no es para mí, Señor, es para ti, Señor, para la honra y gloria tuya, Señor. Toca a estos niños, estos jóvenes, estos padres, Señor, levántalos para la honra y gloria tuya, Señor. Que te sigamos a ti, Señor, que te amemos a ti, que te busquemos a ti, Señor. Que la oración sea para ti, Señor. Derrama tu gloria, tu poder, tu honra sobre estos jóvenes, Señor. Que sean para seguirte a ti, Señor. Que tomen la decisión de amarte, Señor. Te lo pido hoy, Sarrabacaya, Saya, Tamalacaya, Saya. Hay un poder en ti, Señor, Santo Dios de Israel. Toma estas vidas, Señor, estos padres, Señor. Dale sabiduría, discernimiento para educar a sus hijos, Señor. Tómalo, Señor. Toma estos padres, Señor. Toma la vida, Señor, de esta iglesia, Señor. Ay, Señor Dios poderoso, Rey de la gloria, santo eres tú, mi Señor y Salvador. Te amamos, Señor. Exaltamos tu nombre, mi Rey, Santo Dios de Israel.
Santo eres mi Señor, gloria a Dios. Te seguiré, Señor Padre Santo, Rey de la gloria. Fortalécenos cada día más en Cristo Jesús y ayúdanos a buscarte de todo corazón, que te busquemos en espíritu y en verdad, Señor. Danos hambre y sed de ti. Señor, escucha nuestro clamor, Señor Padre Santo. Tú dices en tu palabra, Señor, bienaventurado todo el hombre que tiene hambre y sed de justicia, Señor. Sacéanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. Te lo pido, por favor, Rey de la gloria. Clamamos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado para amarte, exaltarte cada día, Señor. Gracias, Padre Santo, por los pastores, Señor, por sus vidas, Señor. Yo oro por los pastores, Padre Santo. Te pido, Señor, que los fortalezcas en Cristo Jesús. Guárdalos, Señor. Guíalos a todo lado, Señor Padre Santo. Guárdalos de toda mentira, de toda trampa del enemigo, Señor. Sabemos que el enemigo ha querido venir a dañar, a destruir, a robar, pero tú viniste a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Yo bendigo el hogar de los pastores, Señor, sus hijos, Señor, esa descendencia es para Cristo Jesús. Lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que sus nietos, sus hijos, Señor, todos, Señor, te honran, te alaban a ti. De igual manera oro por cada familiar de este integrante de esta iglesia, Señor. Oro por esas almas, Señor, que no te han querido reconocer, Padre Santo. Quita toda dureza de sus corazones, toda incrudelidad, Señor, que hay en nosotros también, Señor. Quita toda incrudelidad que hay en nosotros primeramente, Señor. Que no creamos por vista, sino por fe. Que nuestra familia es salva, Señor, porque somos para Cristo Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y creo, Señor, en esa promesa. Mi casa y yo serviremos a Jehová, en el nombre de Jesús de Nazaret. Santo Dios, Sarramakaya Saya Sikalakamashaya y Sarramanahaya Saya 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 Saya. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tú nos permites servirte, amarte, alabarte, Señor. Gracias, Señor, porque es un privilegio amarte, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites buscarte de todo corazón. Hay mucha gente afuera que te desea, Señor, y nosotros tenemos, Señor, el privilegio de adorarte y exaltarte, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú tocas nuestras vidas, Señor, porque tú nos restauraste, porque tú nos redimiste, Señor, Padre Santo, porque tú moviste, Señor, cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, Padre Santo, Rey de la gloria. Santo, 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 santo eres tú, mi Señor y Salvador. Gracias, mi Rey, Santo Dios. Adoremos a nuestro Dios. Adoremos a Cristo, porque fue el que nos restauró. Porque por Él, Señor, gracias, Señor, recibimos ese regalo precioso que es nuestra salvación. Creámoslo, Señor. Creamos, hermanos, que Él nos dio la salvación. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, santo eres. Gracias, Señor. Amén y amén.